Bueno, decía que era la primera vez que me toca compartir la escritura con un grupo tan grande y solo de mujeres. Así que me sentía un poco intimidado. Si no fuese por mi esposa que está ahí, hubiese sido peor. Pero estoy contento de estar aquí y la idea es compartir algo acerca de la Navidad. Y bueno, gracias por haberme invitado. Y estaba pensando en esto, en el significado de la Navidad. Cada vez que llega esta fecha, nosotros como creyentes pensamos y usamos siempre la palabra verdadero. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad o el verdadero sentido de la Navidad? Y parece que en el mundo en el que vivimos, conforme pasan los años y conforme pasan las generaciones, el verdadero significado de la Navidad, el verdadero sentido de la Navidad se va perdiendo y es algo progresivo, como que cada vez más en el mundo secular en donde vivimos. Yo lo experimenté cuando llegué aquí a Estados Unidos, pude ver el secularismo que está atrapando a la cultura, tanto así que han dejado de usar pesebres simplemente como un símbolo del desconocimiento, la ignorancia o el rechazo hacia cualquier tipo de cristianismo. Y esto lo asemejaba como a un presente que cada vez lo envolvemos más con más papel de regalo por encima. Y que para llegar al verdadero presente, el obsequio, el regalo que está adentro, hay que abrir cada vez más regalos de Navidad. Parece que así es el verdadero significado de la Navidad. Conforme pasan los años o las generaciones, es más difícil descubrirlo para la gente que vive fuera de la iglesia, porque se van apartando más de la Escritura. Para nosotros los creyentes no es difícil y es muy fácil, es sencillo. Solo tenemos que echar una mirada a la Escritura y tenemos que echar una mirada a las noticias para saber cuál es el verdadero significado de la Navidad. Por ejemplo, un versículo que habla acerca de esto, y en Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6, el versículo 5, dice 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto es muy indicativo del verdadero significado de la Navidad. Porque este es el problema del hombre, el pecado. Este texto es muy claro y absoluto en decir que de continuo el único pensamiento que el hombre tenía en este tiempo, en los tiempos de Noé, era el mal. Sus pensamientos, su imaginación, lo que tenían en su mente y en su corazón simplemente era el mal. Y eso provocó el juicio de Dios contra la raza humana con un diluvio. Ustedes saben la historia, los destruyó a todos excepto a Noé y su familia. Y esto simplemente fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva contra el Señor en el huerto del Edén. Así que es desde ese momento, desde tiempos tan antiguos, donde el significado de la Navidad comienza a recobrar su sentido. Porque es desde ese momento en que el Señor, el creador del universo, decidió enviar a su Hijo a este mundo por medio de una mujer. Y obviamente esa mujer iba a ser una mujer como cualquier otra de las que están aquí presentes. No tenía nada de especial, no tenía nada de santidad o santificación que salía o emanaba de ella misma, sino que era una pecadora como cualquier otra. Así que de esta mujer iba a venir el que se llamaría el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y como ustedes saben, lo que han llamado los teólogos como el protoevangelio, ya se sabe algo acerca del evangelio cuando Dios castiga a la mujer y le dice a la mujer, a Eva, que ella tendría un hijo, de su simiente nacería alguien que aplastaría la cabeza de Satanás y lo vencería. Desde ese momento, la promesa del Señor va a generar una expectativa en las personas que adoraban al Señor. Pero Dios y las personas que recibieron esta promesa no fueron las únicas personas que sabían que iba a venir un hombre. Que iba a venir un hombre a solucionar el mayor problema de la humanidad, que es el pecado, sino que Satanás también lo sabía. Y Satanás intentó a toda costa desde el Antiguo Testamento evitar que este hombre nazca para derrotarlo a él, para derrotar al pecado y la muerte. Tanto así, ustedes recuerdan cuando el rey David recibió la promesa del Señor que de su simiente nacería el Mesías. Después de eso, Satanás desesperadamente trató de destruir la descendencia del rey David.
los reyes se corrompieron, Salomón y el hijo de Salomón, Roboán y el hijo de Roboán, se corrompieron contra el Señor, tanto así que llegó el juicio divino contra el pueblo de Israel y fueron llevados cautivos a otras tierras. Satanás parece que estaba ganando la ventaja porque había diseminado o aparentemente destruido la descendencia divina. Ya no había rey, ya no había descendiente de David sobre el trono. Entonces, ¿quién vendría a salvar a la humanidad si no era el descendiente de David? ¿Recuerdan el caso de Esther? Cuando Esther aparece en el Antiguo Testamento, aparece un hombre, el enemigo de los judíos, como se lo conoce, Amán. Y trata él solo de destruir a toda la raza judía del imperio persa. Pero no lo logró. Después de muchos años, vino Antíoco Epífanes, por el siglo II antes de Cristo. Aparece Antíoco Epífanes, otro hombre que quería destruir a la raza judía, y Satanás detrás de eso, ¿para qué? Para evitar que nazca el Mesías. Pero falló también, aunque muchos judíos murieron, pero falló, porque los judíos fueron preservados por el Señor. Llegó el año 0 y Satanás de nuevo lo intentó, y esta vez por un hombre llamado Herodes, el rey de Judea. Recuerdan, mandó a matar a todos los niños de Belén menores de 2 años, con el propósito de que el rey que había nacido, el Mesías que había nacido, muera. Satanás estaba intentando de nuevo destruir la simiente divina, porque sabía que era su destrucción. Pero una vez más, falló. Y ese niño nació. Y en lo que yo me quiero enfocar hoy no es en el nacimiento propiamente dicho de Jesús, sino en el anuncio de su nacimiento. Y yo sé que hemos estudiado este pasaje innumerables veces, cada vez que se acerca la Navidad, pero quiero ir a estudiarlo versículo por versículo en Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Lucas capítulo 1, versos 26 en adelante. Y digo en adelante porque no sé en cuál voy a terminar. Porque no sé exactamente cuánto tiempo tengo, pero Esther me dijo que puedo predicar 2 horas, así que no hay problema. Bueno, 30 minutos o 40, algo así era, ¿no? Ok. Entonces, en Lucas capítulo 1, versículo 26, vamos a tener el anuncio del nacimiento de Jesús, y vamos a ver algunas características acerca de este anuncio que nos van a hablar algo acerca de Dios. El enfoque está en Dios. Claro, los personajes principales los podemos mencionar. Está María, el ángel Gabriel. Pero el personaje principal es Dios. Es Dios. Y vamos a ver por qué. Así que realmente este pasaje es un pasaje paralelo al que tienen inmediatamente antes de él. Lo que tienen inmediatamente antes de este pasaje, el anuncio del nacimiento de Jesús, es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando el ángel Gabriel, el mismo ángel, se aparece a Zacarías y Elizabeth y les anuncia que tendrían un bebé, y este bebé se llamaría Juan el Bautista. Inmediatamente después de eso viene el relato que nos toca a nosotros en el versículo 26. Y vean lo que dice el versículo 26. En estos 2 primeros versículos, 26 y 27, nosotros vamos a ver la elección de Dios. La elección de Dios. Dios es un Dios soberano y en Él comienza todo. En Él comienza todo. Noten lo que dice el versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel, primero, ¿a qué hace referencia el 6º mes? El 6º mes es después de que Elizabeth había concebido a Juan. Es decir, Elizabeth concibió a Juan, noten el versículo 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Después viene el 25 y el 26, dice al 6º mes. Entonces, al 6º mes de Elizabeth haber concebido a Juan el Bautista, va a suceder lo que tenemos aquí. 6 meses después. Dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Noten qué interesante, solamente en esa frase tenemos algo que rescatar. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Saben qué es la Navidad? La Navidad comienza con Dios.
La Navidad comienza con Dios. Fue Dios quien envió al ángel Gabriel a dar el anuncio del nacimiento de Jesús. Nosotros como cristianos no podemos concebir una Navidad sin Dios, sin el verdadero Dios. Europa festeja la Navidad, una Navidad sin Dios. La cultura de aquí, de Estados Unidos, Norteamérica, festeja una Navidad, pero una Navidad sin Dios, que se trata solamente y meramente acerca de regalos y reuniones en familia y risas y buenos momentos, pero allí queda todo, no es nada más. Los mormones pueden festejar una Navidad sin Dios. Los testigos de Jehová tienen una Navidad sin Dios, sin el verdadero Dios. Pero nosotros los cristianos no concebimos una Navidad sin el verdadero Dios, porque sabemos que en Él comenzó todo. Él fue quien envió al ángel Gabriel para dar este anuncio del nacimiento de Jesús. El ángel Gabriel fue enviado por Dios. Dios entonces aquí está rompiendo el molde del universo, como haciendo un agujero, y Él mismo está decidiendo entrar a este mundo insignificante y pequeño para Él. Decide entrar en la forma humana de Jesús. De esto se va a tratar el anuncio. Noten lo que dice más adelante. Este ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y la palabra ciudad puede ser aquí un poco confusa, porque realmente Nazaret no era una ciudad. Cuando imaginamos ciudad podemos pensar en los ángeles. Bueno, Nazaret no era como los ángeles. Era muy lejos de ser como esta ciudad o cualquier otra que ustedes conozcan. Nazaret ni siquiera era una ciudad, era una aldea, era una villa muy pequeña, muy pequeña. Era desconocida y muy oscura. Tan poco conocida era que en el Antiguo Testamento nunca se la menciona. No se lo menciona ni en los escritos judíos, ni los rabinos ni siquiera hacían referencia a Nazaret. Quizá una referencia podrá haber acerca de Nazaret, pero nada más. Nazaret era una ciudad insignificante. Noten que estaba en la región de Galilea. Galilea estaba al norte de Israel. Recuerden que estaba al sur. ¿Cuál era la ciudad importante que estaba en el sur de Palestina, en el sur de Israel? Donde estaba el templo. Jerusalén. Jerusalén era la ciudad importante. Jerusalén era el centro, el corazón de los israelitas, de los judíos. Porque allí estaba su templo, allí adoraban ellos. Pero Galilea era muy diferente. Galilea estaba mezclada con gentiles y los miraban con desdén. Y allí estaba Nazaret. Nazaret ni siquiera era la ciudad más importante de Galilea. Si Galilea ya era poco importante, que era la región más grande, Nazaret, que era una aldea dentro de Galilea, era aún menos importante que eso. Y a nosotros nos parece interesante, y por eso puse y escribí este primer punto como la elección de Dios. Porque es una ciudad como Nazaret, en la que Dios elige, una aldea como Nazaret, la que Dios elige para dar este anuncio. Y saben, el anuncio más importante de toda la historia de la humanidad no fue hecho en el templo de Jerusalén. Fue hecho en una aldea como Nazaret, oscura, poco importante. Nazaret, la insignificancia de esta aldea. Y noten, no solo eso, en el versículo 27 no solo tenemos que Nazaret era una aldea insignificante que Dios eligió para dar este gran anuncio, el más importante para toda la humanidad, sino también la persona que él eligió era una persona insignificante. El versículo 27 dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, verso 17, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. A una virgen. Esa es toda la descripción que se nos da acerca de esta mujer. Y al final se nos introduce el nombre de ella, que es María. Noten qué diferencia. Aún en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, si ustedes miran la página nomás, y noten lo que dice el capítulo 1, el versículo 6, cuando se introduce a Zacarías y Elizabeth, los futuros padres de Juan el Bautista, noten cómo se los introduce. Noten la presentación de Lucas para ellos. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Noten qué introducción. Y cuando vamos al anuncio del nacimiento del Mesías, tenemos que la persona que Dios eligió y cómo introduce a esta persona, por quien nacería este hombre, es una virgen. Eso es todo.
una virgen. Dios eligió una virgen, una mujer. Ahora, la palabra aquí virgen nos hace saber que ella no había tenido ninguna unión marital aún. Sabemos que estaba desposada con un varón que se llamaba José. El desposamiento en el tiempo antiguo, en el Medio Oriente, era algo equivalente hoy, o algo parecido hoy a lo que es el compromiso, cuando un hombre y una mujer se comprometen para casarse en algún futuro. Pero el desposamiento significaba eso, ellos se comprometían a casarse y exactamente después de un año consumaban el matrimonio. Pero durante ese año ellos no podían vivir juntos, vivían separados, tenían que demostrarse la pureza el uno al otro y el hombre tenía que demostrar que era capaz de sustentar económicamente a su futura esposa. Así que era un año de prueba. Ese era el desposamiento. Así que María estaba desposada con José, estaba comprometida. No vivían juntos, pero estaban próximos a casarse en una fecha futura. Y obviamente la palabra virgen tiene una connotación importante porque hay un énfasis en este versículo, en esta palabra. Noten al final del versículo 27, otra vez se repite esa palabra. Dice, y el nombre de la virgen era María. Es decir, dos veces vemos esa palabra repetida en el verso 27. Al principio, una virgen desposada con un varón, y al último, y el nombre de la virgen era María. Y aún María mismo en el versículo 34 hace énfasis en esto. Al final dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, diciendo que era virgen. Es decir, vemos que este pasaje hace énfasis en el hecho de que María era virgen. Es decir, ella aún no había conocido maritalmente, no se había unido a un varón. Aún no había tenido relaciones con su futuro esposo. ¿Y por qué hacemos la pregunta? Lucas hace énfasis en esto. ¿Por qué es importante? Porque es importante para nosotros entender, para los lectores de Lucas y para nosotros entender que María era una virgen, como Lucas nos quiere enseñar aquí. Y la razón es por el milagro que va a venir. El milagro que va a venir va a ser un milagro que va contra todo pronóstico. Ni siquiera María se lo esperaba. Y así que Lucas, al enfatizar que ella era virgen, después cuando el ángel anuncia que tendría un bebé, nosotros decimos, ¡wow! Si Lucas acaba de decirnos, dos veces nos dice que era virgen, es decir, no se había unido con ningún varón y de pronto va a tener un bebé. Es decir, esta palabra entonces nos exalta, nos enfoca en la magnitud del milagro que va a venir más abajo, próximamente. Así que a esta mujer el Señor decidió revelarse por medio del ángel. Ahora, no sabemos en qué forma específicamente el ángel se le presentó a ella, pero hay algo más aquí en este versículo 27 que es importante. En la mitad se nos dice que ella estaba desposada con un varón que se llamaba José. José, y hay una información más que se nos da acerca de él, que es de dónde era él. ¿De dónde era? De la casa de David. ¿Por qué es esto importante? Lucas no tenía que mencionar esto. Él pudo haber dicho una virgen desposada con un varón llamado José y el nombre de la virgen era María. Pero él se ve en la necesidad de darnos esta información extra y decirnos que él era de la casa de David. ¿Por qué es importante eso? Porque el Mesías tenía que venir por medio de la descendencia de David, del rey David. ¿Se acuerdan? Eso es lo que Satanás intentó destruir y evitar, pero Dios no lo permitió. Dios protegió la simiente divina. Y esa simiente divina, de esa simiente divina venía José. José era un descendiente de David. Su ancestro era David. Así que si el hijo de José, como él era descendiente de David, entonces el hijo de José iba a tener la potestad y la autoridad de ser el rey, proclamado rey de Israel. Ahora alguien dirá, pero Jesús no fue el hijo legítimo de José. Y es verdad, porque no fue el hijo biológico de José, porque Jesús no nació de la unión entre María y José. Como vamos a ver, Jesús nació de una forma milagrosa por medio del Espíritu Santo, pero en el contexto judío, él podía adoptar un hijo.
Y ese hijo que él adoptaba recibía todos los derechos y toda la descendencia que él tenía. Así que él, adoptar a Jesús, pasaba todos sus derechos y toda la descendencia a su hijo adoptivo, que iba a ser Jesús. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Así que por medio de la línea de José, Jesús tenía el derecho a ser el rey de los judíos. Y es por eso que Lucas nos menciona esto, que José era de la casa de David. ¿Cuántas veces cuando vemos a Jesús en el pesebre en Navidad pensamos que es un rey el que nació? ¿Cuán a menudo nosotros meditamos acerca de Jesús en la Navidad como un rey y no como un bebé solamente? Creo que a los católicos les gusta la idea de Jesús, un bebé niño, hermoso y bonito, pero nada más que eso. Tierno. Adoran a un bebé, exaltan a un bebé. Mientras que nosotros reconocemos que el nacimiento virginal de Jesús fue importante, pero no adoramos a un bebé. Adoramos un rey. Adoramos un rey. El rey del universo, el dueño absoluto de todo lo que existe, el creador de todo. Así que estos dos versículos nos dicen y nos hablan acerca de la elección de Dios. Noten, eligiendo una aldea tan oscura como Nazaret y eligiendo una persona tan oscura en el sentido de que no era conocida por nadie. No era nada extraordinaria, no se nos dice nada elegante o bueno o algo de exaltación acerca de María, sino que simplemente era una virgen. Ahora, eso no significa que ella era lo opuesto a eso. No significa que no era justa, que no era santa, que no trataba de cumplir los mandamientos del Señor. Sabemos que era una mujer así. Pero simplemente Lucas no quiere enfatizar eso. Y un predicador se hizo la pregunta, quizás el Espíritu Santo no quiso exaltarla a María como lo hizo con Zacarías y Elizabeth, porque sabía lo que iba a pasar en el futuro, cómo la iban a adorar. Pero aquí entramos a la otra parte de este pasaje, versículos 28 al 30, y en estos tres versículos nosotros tenemos la gracia de Dios manifestada. Vamos a ver la gracia de Dios manifestada en estos tres versículos. Noten, la narración sigue en el versículo 28 y hay una continuidad y ustedes notan. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. ¿Quién tiene la Reina Valera? ¿Y la Biblia de las Américas? ¿Hay alguna frase después de eso en la Biblia de las Américas? ¿O termina con el Señor es contigo? Bien. Vamos a ir a esa frase pronto, pero comenzamos con el versículo 28, porque es interesante eso. Verso 28 dice que entrando el ángel en donde ella estaba. Y eso es interesante porque se nos dice que el ángel literalmente entró en la casa de María. No sabemos exactamente qué estaba haciendo María ni dónde estaba, pero sabemos que lo más probable es que haya estado en su casa o quizás en su cuarto. Noten, la palabra que se usa para virgen es para denotar una chica que tenía entre 13 a 15 años. Esa era María. Esa era María. Así que como una chica de 13 o 15 años había estado haciendo algún quehacer en su casa o alguna de las cosas, de las tareas que ella tenía que hacer estando allí, viviendo con sus padres. Y el verso 28 nos dice que el ángel entró en donde ella estaba. Así que sobrenaturalmente él se apareció delante de ella, entró a la casa o al cuarto donde ella estaba y se le apareció de frente. Y el ángel viene con unas palabras, y básicamente son tres palabras las que él menciona aquí. Primero dice, salve, salve. Esta palabra salve no es otra cosa sino que un saludo, es como un saludo formal, salve. Era muy usada por los griegos en el tiempo donde María estaba viviendo, porque hablaban griego en ese tiempo. Así que era muy común usar esta frase como una especie, un tipo de saludo formal, salve. No hay nada especial en este saludo. De hecho, Pablo lo usa en el Nuevo Testamento también para saludar a sus hermanos creyentes. Así que se le aparece el ángel diciéndole esta palabra, salve. La otra palabra es muy favorecida. La siguiente palabra, muy favorecida. Y esta palabra, que realmente es una sola palabra, indica que María era la recipiente de la gracia divina. Noten cómo le dice el ángel, tú eres muy favorecida. Es decir, tú has recibido la gracia de Dios, en otras palabras.
Tú eres una mujer que va a recibir y que está recibiendo la gracia de Dios. Dios te ha elegido para que recibas su gracia. Eso es lo que significa muy favorecida. Y al final termina con las palabras, el Señor es contigo. El Señor es contigo. Y esta frase es una frase también muy frecuente, que aparece de hecho en el Antiguo Testamento muchas veces, pero en un contexto de saludo como este, aparece al menos 2 veces. ¿Se acuerdan cuando el ángel de Jehová en Jueces 6 se le apareció a Gedeón y usó exactamente estas mismas palabras? Le dijo, el Señor es contigo. Y también en Ruth, cuando Booz llegó a su lugar, a su casa, a su campo, y se encontró con los segadores, les dijo, el Señor es contigo, le dijo a una persona. Entonces era una frase que se usaba comúnmente como un saludo también. Algún buen deseo se manifestaba cuando se decían cosas así. Así que, intrínsecamente en las palabras que vemos en este saludo del ángel hacia María, no vemos nada que nos lleve a una conclusión acerca de el estado de santificación de María, como si María hubiese sido muy santa o si María hubiese estado en un lugar privilegiado por sobre el resto de hombres o mujeres. Este es un saludo que se lo practicaba en el contexto donde ella vivía, era algo común, pero sin duda que era algo especial también, porque este ángel no vino y ni se le apareció a cualquier persona con un saludo así, sino que la eligieron a María, fue una mujer como María. Sabe, muy favorecida, el Señor es contigo. Y la frase que viene después de esa, bendita tú entre las mujeres. Así me decían cuando entré aquí a este cuarto, bendito tú entre las mujeres. Pero yo no dije nada en ese momento, pero saben, esa frase no está en los mejores manuscritos. Esa frase fue añadida tiempo después de que la Biblia se escribió. De hecho, es esta frase la que ha sido usada por los católicos para exaltar a María a un lugar privilegiado donde ella no debería estar y donde ella nunca hubiese querido estar tampoco. Si ustedes leen las versiones en inglés de la Biblia, la NASB o IESB, no aparece esta última frase, bendita tú entre las mujeres. Así que no vale algún comentario acerca de esto, sino que el versículo termina en el Señor es contigo. El Señor es contigo, María. Entonces noten, algo iba a pasar en la vida de María. Y es interesante porque la reacción de ella refleja una emoción que es natural. Porque María va a reaccionar como cualquiera de nosotros hubiésemos reaccionado. ¿Cómo reaccionarían ustedes si un ángel se les aparece? Ahora, es aún más sorprendente el hecho de que en el tiempo en el que vivía María, noten, 400 años el Señor no había hablado a su pueblo. 400 años. El Señor no había enviado ni un ángel a ninguna persona de Israel. El Señor no había levantado ningún profeta para enviarlo a ninguna persona en Israel. El Señor simplemente cerró su boca, veló su revelación completamente como juicio para ellos. Así que ellos estaban en la expectativa de recibir alguna revelación nueva del Señor acerca del Mesías. Entonces, no había nada en 400 años. Y María, como hija de judíos, sabía eso, porque ella había sido enseñada en el judaísmo. Sus padres seguramente se lo enseñaron. Así que, ninguna revelación de Dios. Y de pronto, en 400 años, a una chica de 13 años se le aparece un ángel del cielo. Podemos entender la reacción de ella en el versículo 29. Y en esta reacción hay algo interesante, porque lo que Lucas nos dice acerca de ella es su respuesta ante el saludo y la aparición del ángel, pero es una respuesta no verbal. Es decir, noten que ella no responde con palabras en este versículo 29. Ella responde con una emoción. Simplemente está pensando algo en su mente, meditando en lo que ha escuchado, en lo que ha visto, pero responde con una emoción, no hay ninguna palabra. Y la razón es porque lo más importante va a venir en la respuesta del ángel a la reacción de María, que es el versículo 30. Es decir, el versículo 29 simplemente nos lleva al 30, que es lo más importante. Pero sin embargo tenemos que ver el 29, ¿no? Dice, mas ella,
cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Ahora, yo debo reconocer, no me había percatado antes, pero cuando estaba leyendo este versículo, noté que había una diferencia también entre ella y, recuerdan, la reacción de Zacarías también. Simplemente en unos versículos antes, porque cuando Zacarías vio al mismo ángel, que era el mismo ángel Gabriel, allí en el capítulo 1, en el versículo 12, dice, noten la reacción de Zacarías, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Es decir, el temor, el phobos que se usa aquí, el temor de Zacarías extremo fue al ver al ángel. Fue al ver al ángel. Mientras que la reacción de María y el temor de María en este versículo 29, Lucas no nos dice que fue al ver al ángel que ella se turbó. No fue por la aparición del ángel, sino que explícitamente él nos dice, se turbó, ¿qué dice? Por sus palabras. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Es decir, ella se turbó por las palabras que el ángel le había dicho, más que por la misma aparición sobrenatural del ángel. Y eso nos habla del significado de esta salutación que vimos en el versículo 28, cuando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Es decir, María estaba meditando en eso y estaba pensando cómo el Señor envía a un ángel a una chica desposada de 13 años como yo, sin haber hablado al pueblo de Israel en 400 años, y no decidió revelarse algún profeta grande o algún hombre reconocido, rabino, que viven en Jerusalén, en el templo, sino que vino una mujer como yo. Y viene y con este saludo, salve muy favorecida, bendita. No, ese no está. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Y nosotros podemos entender, como decía hace un momento, el Señor iba a hacer algo con María. Ella iba a ser el instrumento divino por el cual Jesús vendría a este mundo. Y noten, cada vez que el Señor usa a alguien para cualquier tarea que Él decida hacer en este mundo, esa persona necesariamente tiene que recibir la gracia de Dios. Si un hombre que es usado por el Señor, una mujer que es usada por el Señor, intenta servirle sin tener ni haber recibido antes la gracia de Dios, ese servicio va a ser en vano y va a ser para la gloria del hombre o la gloria de la mujer. Cada vez en el Antiguo Testamento vemos que Dios levantó un hombre y lo usó grandemente, es porque antes ese hombre había recibido la gracia del Señor. Y por eso aquí el ángel le promete, le dice a María, tú has sido muy favorecida, has recibido la gracia del Señor. Esto significa, Él va a hacer algo contigo. Él va a hacer algo contigo, porque ha derramado su gracia sobre ti. Y entonces eso nos lleva a la respuesta del ángel en el versículo 30. En el versículo 30 vemos la respuesta del ángel y de hecho la palabra se turbó, es un susto extremo. Quizá deberíamos traducirlo, se turbó mucho o se turbó extremadamente, es la idea de esa palabra, de ese verbo. Así que en el verso 30 tenemos la respuesta del ángel y dice, entonces el ángel le dijo, María, y estas son las primeras palabras de él, no temas, no temas. Esa es la gracia de Dios. Ella temió al ángel. Noten, y eso nos dice algo acerca de María. Ella era una mujer que reconocía sus pecados. Era una mujer humilde. Ella sabía que no era digna de recibir una revelación así. Ella sabía que no era digna de estar ante la presencia divina, estar ante la presencia de un ángel como Gabriel. Ella no era digna de eso. Ella no era digna de recibir ni siquiera la gracia de Dios. Ella reconocía esta realidad y esto la llevó a tener esta reacción, esta emoción de miedo, de temor. Se turbó extremadamente. Mucho se turbó. Por lo tanto, la respuesta del ángel es de consolación. No temas. No tienes que temer. Y a continuación el ángel le dice la razón por la que no debía temer. ¿Cuál es la razón por la que ella no debía temer? Versículo 30, la segunda parte, dice, porque has hallado gracia delante de Dios. Otra vez, porque has hallado gracia delante de Dios.
No por algo que tú has hecho, María, no por algo que tú eres, sino porque has hallado gracia delante de Dios. Esto me recordaba lo que decía Pablo en 1 Corintios, un hombre que fue muy usado por el Señor. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo decía a esta iglesia, 1 Corintios 15:10, dice, y creo que Esther lo mencionó hace un momento, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Noten, 3 veces la palabra gracia la repite aquí el apóstol Pablo. Pablo reconocía que todo lo que hizo, todas las iglesias que fundó, todos los cristianos que él ganó por medio de la predicación del Evangelio, a todos los que discipuló, Pablo solo llenó casi todo el mundo antiguo. Si ustedes cogen un mapa y ven lo que era Asia Menor, Asia Mayor, hasta Europa, Pablo lo llenó todo del Evangelio. Él. Y entonces dice, pero no fui yo, fue la gracia de Dios conmigo. Y aquí María está recibiendo esa misma gracia, porque va a ser el instrumento que Dios va a usar para hacer algo grande. Nada más y nada menos que para traer al Rey del universo en forma humana. Una mujer sin la gracia divina no hubiese podido hacer esto. Había hallado gracia delante de Dios. Y entonces esto es lo que vemos aquí, la gracia de Dios en estos 3 versículos. Y eso nos lleva a los versículos del 31 al 33. Porque en estos últimos 3 versículos, bueno, el texto sigue, pero en estos 3 versículos vemos cuál es la promesa de Dios. La promesa de Dios en los versículos del 31 al 33. Y noten lo que dice el versículo 31. Y ahora el ángel continúa y va a darle una revelación a ella. Y le dice, y ahora, o eso podría traducirse también como he aquí, he aquí. Esa palabra he aquí indica que algo importante va a venir a continuación. Que lo que él va a decir a continuación va a ser lo más importante. He aquí, atentos, atenta María, escucha lo que te voy a decir. Dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 3 cosas que debieron haberla puesta en shock a María. 3 cosas. Concebirás en tu vientre, vas a dar a luz ese hijo y llamarás su nombre Jesús. Poniéndonos en el puesto de María, ¿cómo se debió haber sentido ella cuando escuchó esto? Ella sabía que no conocía varón. Es decir, tenía a su prometido, pero no se había unido a él. Y sin embargo el ángel está diciendo que iba a concebir un bebé. Noten, eso quizás no nos sorprende tanto a nosotros porque conocemos la historia muy bien, pero para una mujer como María que no había escuchado algo así antes, después de 400 años de silencio, viene el ángel y le dice, vas a concebir, vas a tener un bebé, vas a quedar embarazada. Y noten que todos los verbos, el lenguaje que se usa aquí es en futuro. Concebirás en tu vientre. Es la primera cosa que pasaría con ella. La segunda era, y darás a luz un hijo. Y la tercera cosa, y llamarás su nombre Jesús. Esta es la promesa del ángel a María. La promesa del ángel a María. En este versículo 31. Ese verbo llamarás es una orden que el ángel le está dando a María, es decir, ella tenía que ponerle este nombre a su hijo, Jesús. ¿Por qué era el nombre Jesús importante para él? No era un nombre único, era un nombre común, de hecho, que lo tenían otras personas, y de hecho en el Antiguo Testamento también. Josué es el equivalente hebreo en el Antiguo Testamento a Jesús, en el Nuevo Testamento. Jesús significa el Salvador, el Salvador. Y no solo allí, noten en el versículo 32, el ángel continúa revelándole a María y ahora le va a decir cuál iba a ser el ministerio de este niño que iban a hacer. El ministerio de él, en el versículo 32, dice, este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Hay algo interesante ahí acerca de Jesús, porque el ángel le dice a María que ese niño que iba a nacer sería grande. Ahora, la palabra grande significa grande.
Es eso. Y es eso lo que significa. En el idioma original, en lo que sea, simplemente es así de sencillo, significa grande. Y hago énfasis en eso porque intenten describirlo a Dios. Cuando oro personalmente trato de alabarlo al Señor y tratarlo de describirlo con los atributos y las características que conozco acerca de él, lo que la Biblia enseña. Pero ¿saben qué? Siempre me encuentro con que es algo difícil. Es muy difícil describirlo a él. Porque es difícil describir a una persona, a un ser que es infinito. Infinito en todo. Más allá de mi entendimiento. ¿Cómo puedo describir a alguien así? Por lo cual Lucas dice, será grande. Es inútil tratar de describir para Lucas en este contexto lo que iba a significar este hombre. Y simplemente usa la palabra grande. Y noten que cuando él describió el nacimiento de Juan el Bautista en versículos anteriores, también dijo de Juan el Bautista que sería grande, pero añadió una palabra más, o una frase más. Él dijo que hablando de Juan el Bautista, dijo que sería grande delante de Dios. Delante de Dios. Pero con Jesús simplemente se dice que sería grande. No se añade la parte delante de Dios. Juan sería grande, sin lugar a duda, y lo fue. Y lo fue, pero por la gracia de Dios, por Dios, delante de Dios. Jesús iba a ser grande, pero en sí mismo. No porque iba a recibir algo. Él en sí mismo fue Dios y es Dios. Él sería grande. Ahora, ¿cómo más lo describe? Aquí Lucas a este niño que nacería de María. Dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado Hijo del Altísimo. Este es un término, el Altísimo, es un término exclusivamente usado para Dios. El Altísimo. Noten cómo Lucas usa esta palabra allí en el versículo 35 la usa. En la última parte, casi en la mitad del 35, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Noten el versículo 76. Ahí mismo se avanza un poco, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Hablando de Juan el Bautista. Si van un poco más adelante, en el capítulo 2, el versículo 14, no aparece esta palabra exactamente igual, pero en el idioma original se la usa. Dice, gloria a Dios en las alturas. Es lo mismo que Altísimo. Gloria a Dios en las alturas. Y aún más adelante, noten el capítulo 6, el versículo 35. Dice Jesús hablando, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, 6:35, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Y hay otros versículos más que podemos leer en Lucas, por cuestión de tiempo no vamos a hacerlo, pero que usa esta palabra Altísimo. En el Antiguo Testamento también se la usa para Dios. Es el equivalente, en el Antiguo Testamento los hebreos usaban la palabra el Elión, que significa el Altísimo, y solamente la usaban para hacer referencia a Dios. Así que aquí Lucas usa esta misma palabra y dice que este niño sería llamado Hijo del Altísimo. Ahora, ¿qué significa eso entonces? Cuando Lucas dice Hijo del Altísimo, para los judíos, alguien que era hijo de otra persona, cuando usaban esta frase en forma figurativa, lo que querían decir es que el niño compartía la misma esencia o la misma característica de su padre. Así que cuando Lucas dice que este niño sería hijo del Altísimo, en otras palabras está diciendo que él mismo sería el Altísimo. Noten qué revelación. El Altísimo iba a nacer de una mujer como María. No solo eso, también va la siguiente frase y lo sigue describiendo y dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Este niño iba a nacer, iba a ser el Altísimo. Y ahora Lucas dice que Dios su Padre le iba a dar el trono de David. Ahora, algo sucedió en el intermedio. Porque cuando Jesús vino, nació y creció y predicó a los judíos diciendo, yo soy el rey que ustedes habían tanto esperado, ellos lo rechazaron.
y lo odiaron y lo mataron. Lo crucificaron y resucitó. Así que técnicamente hablando, no fue el rey de Israel. Técnicamente hablando, no gobernó humanamente hablando sobre Israel en ese tiempo, sino que murió, resucitó y fue al cielo, porque Jesús los decidió abandonar por su rebelión, por su pecado. Sin embargo, por las profecías, sabemos que Él va a regresar por una segunda vez. Y en esta segunda ocasión va a venir, después de arrebatarnos a nosotros, va a descender del cielo como un rey para gobernar sobre Israel como el descendiente de David durante 1000 años. Así que la profecía y lo que dice aquí Lucas, que el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, se cumplirá en el futuro para nosotros. Se le dará el trono. En otras palabras, se le dará el reino. Se sentará en el trono en Jerusalén, gobernando sobre todo el mundo, con nosotros los creyentes junto a Él. Y el versículo 33 termina diciendo: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Noten qué interesante. Esto nos habla de la naturaleza del reino que iba a tener este hombre. Dice que su reino, y se sentaría sobre la casa de Jacob, en otras palabras, sobre Israel, Jacob, para siempre. Y la frase que sigue dice exactamente lo mismo, pero de forma negativa, para enfatizar este hecho. Dice, y su reino no tendrá fin, que es lo mismo que para siempre. El énfasis es en lo perdurable que va a ser este reino. Es decir, va a ser permanente, va a ser para siempre. Noten qué diferencia. No, este rey no va a tener elecciones. Este rey no va a tener descendientes. Este va a ser el último y el definitivo rey de Israel. Y no solo de Israel, sino de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Cuántas veces en la Navidad meditamos en Jesús como un rey? ¿Cuántas veces lo hacemos? Este rey va a ser perfecto. Este rey fue el Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora que se acerca la Navidad, creo que debemos meditar en Él como un rey. Y mientras nosotros manifestamos el amor cristiano, ágape, el amor sacrificial, que deja a un lado el pecado y que se humilla como lo hizo María, una mujer humilde, una mujer que recibió la revelación y supo que no era digna de ello. Si tenemos este tipo de humildad y de amor unos a otros, vamos a ser como una lámpara, como una luz para el mundo en esta Navidad, para que vean esa luz y alumbramos esa oscuridad, para que el Señor tenga misericordia de ellos y los salve. Oremos. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, que siempre nos convence, siempre nos habla a nuestro corazón. Señor, somos indignos, siquiera de estar frente a tu presencia cuando vamos en oración. Somos indignos de estar frente a tu palabra. Somos indignos, Señor, de estar frente a otros creyentes, Padre, porque debemos considerarnos menores que ellos. Oh, Señor, ayúdanos a tener esta característica que vimos en María, una mujer humilde y que se reconocía no digna de lo que tú estabas comenzando a hacer en ella. Y ayúdanos, Señor, a meditar en esta Navidad en el verdadero significado de ella, Señor, en lo que realmente significa Jesús para nosotros, que vino a este mundo y murió por nuestros pecados, para salvarnos, Señor, para llevarnos al reino de los cielos, para compartir con nosotros su reino. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje a otros, el Evangelio, el único que tiene el poder para salvar, Padre. Esto encomendamos en tus manos, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.